Buen día a todos, bienvenidos a la edición número 31 de COCADEM. Mi nombre es Florencia Barrios. Este año el COCADEM estaba a cargo de la Sociedad Científica de Medicina de la UNE en Corrientes, pero por razones de ya público conocimiento tuvimos que adaptar el congreso a un formato virtual. Antes de comenzar voy a decir las normas del Zoom. Estas son que todos deben mantener su cámara y su micrófono apagado durante la exposición, excepto la persona que va a presentar el trabajo, y todos deben permanecer en este bloque hasta que finalice. Las normas de presentación son, tienen 10 minutos para exponer su trabajo, yo les voy a avisar cuando les falten 2 minutos, tienen 5 minutos para dar la devolución a los jurados y para hacer preguntas, y 2 minutos para hacer preguntas el resto de los participantes. Bueno, en esta ocasión quienes nos van a acompañar como jurados son, como evaluadores del área, la doctora Cervera Noguera, especialista en anatomía patológica y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra 1 de Embriología e Histología de la UNE, y la doctora Baldovino Zaputovich Berta Mercedes, médica especialista en anatomía patológica, citología, pediatría legal, forense, docencia y gestión universitaria. Y como evaluador de metodología tenemos al doctor Chinelato Carlos Sebastián, especialista en anestesiología e investigación, JTP de Biología en la Universidad de Medicina de la UNT. Vamos a iniciar con el trabajo denominado Alteraciones de la mucosa gástrica asociadas a Helicobacter pylori en un hospital de Tucumán, estudio transversal del periodo 2008-2017, cuyos autores son Arregues Ibarra William y Palma Emanuel. Dirigido por Ortiz Mayor Marcela y Sebane María, en la Universidad Nacional de Tucumán. Pueden presentar su trabajo, chicos. Ahora comparto la pantalla. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Arregues William y soy el autor expositor del trabajo que trata sobre las alteraciones de la mucosa gástrica asociadas a Helicobacter pylori en un hospital de Tucumán, un estudio transversal del periodo 2008-2017. Nosotros vimos que desde 1983 se ha investigado el Helicobacter pylori asiduamente y la prevalencia de la infección muestra una alta variabilidad, dependiendo de cuestiones como la región geográfica, la etnia, la raza y las condiciones socioeconómicas, oscilando en valores desde el 25 hasta el 90%. Además, la infección se asocia a inflamación crónica persistente de la mucosa, relacionándose con distintas lesiones como la gastritis crónica atrófica, la metaplasia, la displasia y el cáncer gástrico. Además, actualmente en algunos lugares se utilizan protocolos para el estudio de estas lesiones asociadas a la presencia de Helicobacter pylori, como el de Sydney. Sin embargo, en nuestro medio encontramos pocos datos epidemiológicos sobre las lesiones de la mucosa y su presencia y la presencia de Helicobacter pylori. Como antecedentes de relevancia, vemos que en Colombia se estudió la prevalencia de Helicobacter pylori y su asociación a lesiones de la mucosa en 86.000 biopsias, siendo ligeramente más frecuente la alteración en las mujeres y la alteración más frecuente encontrada fue la gastritis no atrófica. Además, en India, lo que se vio en la relación entre los cambios histopatológicos de la mucosa gástrica con la presencia de Helicobacter pylori fue una relación significativa en la gastritis crónica. Por esto, nuestro propósito sería actualizar los datos epidemiológicos sobre la infección de Helicobacter pylori y las alteraciones de la mucosa asociadas. Así que nuestros objetivos serían describir la frecuencia de las alteraciones morfológicas de la mucosa gástrica con infección por Helicobacter pylori en biopsias endoscópicas del Hospital Padilla durante el periodo 2008-2017 y conocer la distribución de las alteraciones
de la mucosa según la edad y el sexo de los pacientes. Lo que serían materiales y método, este es un estudio descriptivo de corte transversal donde se analiza la totalidad de los informes anatomopatológicos con Helicobacter pylori positivo, es decir, 1641. Nosotros seguimos la directriz STROP de la red de Ecuador y utilizamos su lista de verificación para realizar la investigación, la redacción y la revisión del informe final. Además, las muestras de tejido fueron evaluadas y procesadas por métodos histopatológicos de rutina. Como criterios de inclusión, tenemos que todo informe anatomopatológico se corresponde al procesamiento de una muestra de mucosa gástrica obtenida mediante endoscopia alta y que fuera realizado en el periodo ya citado. Como criterios de exclusión, tenemos que los informes se correspondan a muestras provenientes de gastrectomía, que los informes no se encuentren asentados la edad y o el sexo de los pacientes, y que se encuentre más de un informe anatomopatológico del mismo paciente en una diferencia menor a un año. Las variables que utilizamos fueron la edad, distribuida en 4, que sería adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, adulto maduro y adulto mayor. El sexo, que lo dividimos en masculino y femenino, y la alteración de la mucosa gástrica, que la dividimos en gastritis folicular, gastritis crónica activa, atrofia gástrica, metaplasia tanto completa como incompleta, displasia de alto y bajo grado y gastropatías. El análisis estadístico lo hicimos mediante el programa SPSS23 con el método del chi cuadrado a un nivel de significación del 5% y con un intervalo de confianza del 95%. Nosotros solicitamos al comité de docencia del hospital y al jefe del servicio de anatomía patológica mediante un permiso por escrito el acceso a las biopsias, siempre asegurando el anonimato y la confidencialidad de los datos. Ahora bien, aclaro que el hospital no cuenta con un servicio, con un comité de ética de investigación, y esta actividad, esta evaluación la realiza el comité de docencia. Nuestros resultados son que del total de los informes, el 65,5% se correspondió al sexo femenino, dando una relación masculino-femenino del 1 al 1,89. Al ver la distribución según la frecuencia de las alteraciones de la mucosa, obtuvimos que la gastritis crónica activa fue la más frecuente, con casi el 94% de presencia. De ahí le sigue la gastritis folicular con un 15% y el resto de las lesiones están por debajo del 10%, salvo la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado, la cual no se encontró en ninguna biopsia. Al analizar la distribución de las alteraciones según el sexo, vemos que la asociación fue significativa en la gastritis crónica activa y la metaplasia intestinal completa, siendo en el caso de la gastritis crónica activa mayor en el grupo femenino y la metaplasia intestinal completa mayor en el grupo masculino. Cuando analizamos la distribución de la frecuencia según la edad, las asociaciones estadísticamente significativas que tuvimos fueron de la gastritis crónica activa, de la gastritis crónica atrófica de ambas metaplasias y de la gastritis folicular, siendo la gastritis crónica activa más frecuente en los jóvenes y adultos jóvenes. De ahí la gastritis crónica atrófica, la metaplasia incompleta y la completa, tuvieron una frecuencia del 8,7%, 11,7% y 13,9% respectivamente en el grupo del adulto mayor. Ahora, la gastritis folicular tuvo un 28% de presencia en el grupo de los adolescentes. Como ya dije, la infección afecta aproximadamente el 50% de la población mundial, con alta variabilidad. Entonces, en nuestro trabajo, de los 2.797 informes anatomopatológicos, 10.641 tuvieron Helicobacter pylori, lo que representó el 58% aproximadamente. Otros resultados en Buenos Aires tuvieron una presencia del 60% de positivos, y otro trabajo realizado en Chile tuvo una presencia del 63% de infección por Helicobacter pylori. En nuestro trabajo presentó una diferencia entre ambos sexos, siendo el 65% correspondiente al sexo femenino, y el 35% al sexo masculino, mientras que en Buenos Aires el 71% se correspondió al masculino y un 28% al sexo femenino.
Y nosotros pensamos que esto podría deberse a una mayor consulta de la población femenina al servicio médico. Cuando vemos la frecuencia de las alteraciones de la mucosa, lo interpretamos como que la gastritis crónica fue la que se encontró con mayor frecuencia, aceptándose nuestra hipótesis de que esta prepondera por encima de las demás alteraciones. Estos resultados se corroboraron en India por Sharma y colaboradores, donde tuvieron una alta frecuencia de gastritis crónica, con distintos grados de actividad, y por Bravo y colaboradores, donde la inflamación de la mucosa fue significativamente más frecuente, en comparación con las otras alteraciones como la displasia y la metaplasia. Nosotros, gracias, nosotros al analizar la edad y el sexo contra las alteraciones, vemos que sin importar la edad o el sexo, la gastritis crónica activa es la alteración más frecuente, mientras que otras lesiones como la gastritis crónica atrófica y las metaplasias tienen mayor importancia en individuos del sexo masculino a partir del grupo del adulto maduro, es decir, desde los 31 años en adelante, mientras que la gastritis crónica activa es más común en el sexo femenino. Por otro lado, la displasia fue muy poco representativa y frente a lo ya mencionado, se continúa aceptando nuestra hipótesis de investigación frente a la preponderancia de la gastritis crónica activa por encima de las otras alteraciones. Estos resultados son corroborados por Bravo, donde la inflamación predomina a edades más tempranas y la atrofia a edades más avanzadas, y contrasta con Sharma y colaboradores, donde la relación masculino-femenino fue del 1,7 a 1. La importancia de estos conocimientos y de conocer la prevalencia en nuestra región y en nuestra provincia radica en la necesidad de tomar acciones destinadas a la prevención y el tratamiento oportuno de todos los grupos etarios, fundamentados en una fuerte base científica, para atacar las lesiones de una forma más temprana. Y para finalizar, una de las dificultades que nosotros tuvimos en nuestro trabajo fue que no había un criterio unificado para analizar las lesiones de la mucosa gástrica. A raíz del trabajo, lo que conseguimos es que en el Servicio de Anatomía Patológica se elabora un protocolo y actualmente están analizando a las lesiones de la mucosa gástrica mediante un protocolo para unificar los criterios diagnósticos. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Bien, podemos comenzar con las evaluaciones. Doctora Cervera Noguera. Sí, acá estoy. La verdad es que se me cortó el audio al principio cuando explicabas cómo teníamos que hacer el método de evaluación. Me gustaría preguntar, ¿se puede hacer preguntas? Sí, doctora, se puede. Bien. Una de las preguntas que siempre nos hacemos los anatomopatólogos es si encontraron correlación entre el trabajo de ustedes de la asociación del Helicobacter pylori con la metaplasia intestinal, tanto completa como incompleta, en comparación con los estudios que hay publicados. En nuestro trabajo no encontramos una asociación estadísticamente significativa. Sin embargo, en otros trabajos sí las hay y son más predominantes en Occidente. La asociación entre Helicobacter y metaplasia. Exacto. Lo que sí vimos en la bibliografía es que esta asociación, la gran mayoría de las veces, se presentaba en la metaplasia a nivel del duodeno, tanto para la completa como para la incompleta. No así cuando analizábamos, según la bibliografía, las alteraciones en la mucosa gástrica. Bien. Bueno, esa era la única, lo que quería preguntar. Pregunto, ¿ahora tengo que dar mi evaluación oral? Sí, doctora, si usted quiere. Bien, el trabajo me pareció muy interesante. Siempre es una patología muy frecuente la identificación del Helicobacter pylori y su asociación con distintas patologías.
No tenemos muchos trabajos a nivel regional, digamos, dentro del país. La mayoría se refieren están centralizados en centros de médicos de Buenos Aires, y entonces es importante ver si hay diferencias y comparación entre las distintas regiones del país, ¿no? Por eso me parece interesante. En nuestra experiencia, calculo que la doctora Valdovinos también hará su aporte en el grupo etario de niños, pero nuestra experiencia a nivel de adultos, que es lo que nosotros vemos, es la asociación con la gastritis crónica activa, lo mismo que le han encontrado ustedes. Por lo tanto, me parece importante el trabajo para aunar criterios diagnósticos en una patología tan frecuente. Muchas gracias, doctora. Doctora Valdovinos. Buenos días. En primer lugar, felicitarle por la presentación, la cual reunió los criterios necesarios para un trabajo de investigación y la presentación fue adecuada. En segundo lugar, lo que sí me gustaría preguntarles es por qué el grupo de control de ustedes o el grupo de estudio de ustedes comienza recién a partir de los 11 años. ¿Por qué ese corte? Porque nosotros cuando nos pusimos a ver la base de datos, y al hablar con la doctora, ellas nos dijeron que el Padilla es un centro de referencia. Entonces, muchas veces lo que ocurría es que, por ejemplo, tomaban la biopsia en el hospital del niño o en otro hospital y la mandaban a que las analicen ellos. Entonces, por esta razón, nosotros tuvimos una alta variabilidad de grupo etario, llegando hasta obtener muestras de pacientes de 11 años. Claro, mi pregunta va a lo siguiente. Sé que en Tucumán hay un hospital pediátrico, el cual tiene un servicio de anatomía patológica, por eso preguntaba, ya que me interesa porque nuestro grupo etario pediátrico tiene un hospital determinado en la zona que digamos, se encarga de los niños a partir del mes de nacido hasta los 15 años. Por lo tanto, me llamó mucho la atención el corte que ustedes hicieron a los 11 años. Es solamente referencia al grupo etario. Y de ahí surgiría otra pregunta, que ya veo que no me la vas a poder a lo mejor contestar, tal vez sí. ¿Qué ocurre con los niños a partir del mes de nacido, es decir, cuando entran a la edad pediátrica, hasta los 15 años? ¿Tenés alguna prevalencia o incidencia de esta afectación en niños? No tengo ese dato. Ajá. Existen trabajos argentinos muy, muy importantes en referencia a este tipo de patología, sobre todo destacándose una del doctor Ricardo Drut, en donde él hace una presentación, es anatomopatólogo. Él estaba en el Hospital Sor Ludovica de La Plata, creo que ya actualmente no se encuentra, pero fue un trabajo muy interesante donde él relata un caso, por ejemplo, de un niño, de un bebé, ¿no es cierto?, antes de cumplir el año, que él desencadena una patología de alta complejidad justamente por un compromiso por Helicobacter pylori, y cuyo vehículo ellos piensan fue, digamos, el chupete, que tenía una higiene que la madre hacía, la higiene del chupete, digamos, en la boca de ella, y después le ponía al bebé. La madre fue Helicobacter positivo. Esa por un lado, quería hacerte el aporte y creería que tu trabajo es muy interesante, ya que muestra una zona norte que tiene un tipo de alimentación diferente, zona norte-oeste, digamos, diferente a la que nosotros tenemos en el área, pero como sabrás también está muy vinculada este tipo de patologías a poco consumo, digamos, de elementos de tipo verdura, etc. Quiero preguntarte una cuestión. La geografía y el hábitat de esos pacientes evaluados, ¿siempre fue Tucumán capital o es un hospital de derivación provincial? Es un hospital de derivación provincial dependiendo de la complejidad. Nosotros tenemos pacientes que venían de lugares distantes, como de Concepción, de Chicligasta,
Entonces, básicamente había mucha diversidad de pacientes. Por eso es que nosotros también no optamos por hablar de prevalencia y hacer una cuestión más demográfica. Perfecto. Como lo habían planteado de entrada, el destaque de la importancia del tipo de alimentación en el contexto social, justamente yo quería un poquito profundizar a ver si ustedes también dentro de sus variables habían puesto, por lo menos identificar el tipo, digamos, de economía o el tipo de ámbito social que tenían los pacientes. Pero bueno, otra cuestión. Quiero preguntarles qué criterios de actividad utilizan ustedes para esa edad de 11 años y qué criterios de actividad, para hablar de un proceso activo, para los adolescentes y adultos mayores y adultos. ¿Cuál es el criterio dentro del patrón histopatológico que ustedes utilizan? Ver que hay un mayor número de polimorfonucleares y que represente de entrada como punto de corte por encima del 20 al 25% de la muestra que se está analizando. Claro, sí. Yo te acepto en los adultos. ¿Y en los niños? Tomamos el mismo punto de corte. Estaría un poquito de desacuerdo con vos ahí porque tal vez en los niños la respuesta más la veríamos de parte de los elementos de tipo linfocítico. Pero quiero destacar lo importante de tu trabajo, me parece muy bueno y les felicito realmente. Lo que yo te hice fueron preguntas muy dirigidas a un trabajo en donde, como verás, yo como profesora titular de Anatomía y Fisiología Patológicas de la carrera de Medicina, es una cuestión muy importante que los alumnos puedan hacer y puedan situar sus patologías geográficas y sus patologías reales de la zona. Así que los felicito. Nada más, yo completé ya mis preguntas y creo que ya también la referencia al trabajo. Bien. Doctor Chinelato. Hola, buen día. Buen día. Bueno, tengo un par de preguntas acá. Yo, a diferencia de los doctores, no soy anatomopatólogo. Yo hago investigación básicamente en la universidad. Y tengo varias preguntas así porque me tocó ver la parte metodológica, ¿sí? Comienzo con que el trabajo de ustedes no es un descriptivo transversal. Perdón, primero quiero recalcar la base de datos impresionante que utilizaron, me pareció genial la cantidad de población que tuvieron, ¿sí? Su trabajo, por los resultados, en donde los resultados me describen cosas que en los objetivos no están, me relacionan variables. Por lo tanto, su trabajo no es un transversal descriptivo, sería un correlacional o analítico, ¿sí? Entonces, partiendo de la base, podemos decir que está mal descrito el tipo de trabajo que están utilizando. Como segundo, en materiales y métodos no me nombran cuáles son los criterios anatomopatológicos que de hecho las doctoras estaban preguntando, ni las técnicas con las que ustedes procesan las muestras. Me dicen en el inextenso la técnica estándar tuya puede no ser la misma que la mía o la misma que la doctora, ¿sí? Como el objetivo de un trabajo es la reproductibilidad y la extrapolación, deben de estar esas cosas bien asentadas, ¿bien? Para que yo en otro lugar pueda hacer exactamente lo mismo que vos y comparar mis resultados con los tuyos. Al haber diferentes métodos pueden dar diferentes resultados. ¿Bien? Bien. En cuanto a los criterios de exclusión y de inclusión, no sé si me querés hacer un favor de volverlo 2 segundos para explicarte un poquitito nada más. Vos me hablás de criterios de inclusión, me dice que todo informe anatomopatológico corresponda al procesamiento de una muestra de mucosa gástrica obtenida mediante endoscopia alta. Perfecto. ¿Vamos? Pero tu población son todas las personas que tenían la endoscopia alta dentro de tus informes. Entonces me estás diciendo que tu criterio de inclusión de tu población es lo mismo que la población. En mi población es la gente que tenía informe anatomopatológico de mucosa gástrica por endoscopia alta. Claro. ¿Y qué incluyo? Exactamente la misma gente. Entonces el criterio de exclusión, perdón, de inclusión está mal puesto, lo puedes obviar. No es necesario que siempre haya criterios de inclusión, no es necesario en una investigación siempre existan, ¿sí? Cuando vos pones criterios de exclusión,
Criterio de exclusión, primero, para mí fue una patada en la nuca. Informes anatomopatológicos. Vos no ves, tu población no son informes, tu población son pacientes. Entonces, como criterios de exclusión, primero deberías haber excluido pacientes, cuyos informes correspondan a lo que quieras, ¿no? Por ahí es una cuestión muy discursiva, pero vos ves paciente, un informe no es tu muestra. El dueño de esa muestra es tu población no es un informe. El dueño de esa muestra, el dueño de ese informe es tu población, no el informe. ¿Me explico? Es una cuestión como más humanística esto. Los datos, podrías haber sacado los datos incompletos, nada más, ¿sí? Eso se resumiría en los criterios de exclusión, porque básicamente es todo eso, lo que estabas incompleto. Creo que tienen un sesgo gigante, gigante en lo que es la población. Ustedes me hablan de la población de 11 a 20 años, que fueron los mismos que recalcaron las doctoras. Hasta donde tengo entendido, yo toco de oído esto, insisto, se procesan diferentes, las patologías son diferentes y se ven diferentes cosas. Hay diferentes criterios para la evaluación. El Hospital Padilla es un hospital de adultos, atiende chicos de 15, 16 años para arriba. Me parecía muy extraño que me pongan una población de 11 años. Y hay un criterio bioético que no están tomando en cuenta, y es que desde los 16 años para atrás, ustedes necesitan el consentimiento sí, de los padres, según el nuevo Código Civil, y el asentimiento de las criaturas para poder hacer algo. O sea, yo al padre le tengo que preguntar, señora, ¿puedo ponerlo su hijo en un trabajo de investigación? Y al chico de 16 años le tengo que decir, ¿querés? De 16 años para arriba, ya pueden ellos firmar directamente, hasta los 18. Y después, todo voluntario tranquilamente porque es legal. O sea, si partimos de la base, podríamos decir que lo que hicieron es ilegal. A Porque no nosotros pidieron desde el permiso. hospital, doctor, nos dijeron Sí. que cuando, dentro de los criterios que hay para el consentimiento informado, que cuando no sea factible identificar y o contactar a los pacientes, dado el volumen de la muestra, se puede obviar el criterio, el consentimiento hacia el paciente, siempre y cuando la institución considere que no se está violando alguna condición de la bioética. Entonces, por eso nosotros directamente hablamos con el servicio y con el hospital. Perfecto. Entonces eso se pone en un apartado de materiales y métodos que se llama criterios éticos. ¿Bien? Eso debería ponerlos dentro de los apartados. Porque si no, es algo ilegal, de hecho, porque estamos más que con la ética rozando ahí con lo legal. Bueno, resultados les dije, no me pueden poner en resultados cosas que no están en los objetivos. Si ustedes en los objetivos no me pueden relacionar, no me pueden relacionar los resultados. De hecho, me utilizan, por ejemplo, chi cuadrado, que chi cuadrado es un criterio de relación. Que lo ponen en el resumen también, ¿sí? Y por último, la discusión no existía en el inextenso, yo se los puse dentro de las devoluciones que me pidieron los chicos que hicieran la planilla. Acá sí me contaste un poco de lo que sería discusión, sí, pero la discusión no es solamente comparar dos poblaciones o dos estudios diferentes, sino discernir y decir por qué creo yo que es igual o que es distinto. Me decías, no, sí, que mi estudio está corroborado por tal, pero no me decís por qué. Son poblaciones parecidas, si pueden tener parecida alimentación, si tienen parecidos tipos de estudio, lo que has hecho, lo que quieras, ¿sí? O mi estudio está contrapuesto a tal cosa, a este otro estudio que hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es eso, sí? Entonces, por ahí en discusión te faltaría un cachitito eso. Y una cuestión estadística. Significancia del 5% es lo mismo que intervalo de confianza del 95%, así que no hace falta que lo digan las dos veces. Bien. Porque la significancia sería el error que yo tengo, ¿sí? Entonces yo tengo un error permitido del 5%. Si me permito un error del 5%, implica que el 95% de las veces acierto. Claro. Que sería el intervalo de confianza. ¿Estamos? Así que eso es lo mismo, no hace falta que lo pongan separados. Cuando escriben el resumen, fíjense en los DEX, en las palabras claves, ¿sí? Los DEX son los descriptores de salud, no sé si los conoces, que es para hacer una búsqueda más uniforme. Hay una página de DEX, pone DEX en Google, la primera que te aparece. Sí, ahí nos fijamos para elegir las palabras. Campylobacter no está. Esta figura como Helicobacter directamente, ¿sí? Así que la última palabra clave de ustedes que es
Pero lo que utilizas no es el sinónimo, es lo de arriba, la primera palabra que te aparece. ¿Viste la página? Sí, veo que definitivamente sí la manejas. El de arriba es el término que se utiliza, ¿sí? Entonces vos te fijas en los sinónimos y te fijas si lo puedes reemplazar, pero no por los sinónimos, sino por la palabra de arriba, que es la que se utiliza. ¿No? Nada más que Bien. eso. Fui como el más duro, perdón. Pero me tocaba la parte metodológica. No, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora tienen 2 minutos para hacer preguntas en el chat, el público. Y también, por favor, dejen su nombre en el chat para la asistencia. También está en el chat el link con una encuesta y ahí tienen que poner la palabra clave, que es Helicobacter. Si no hay preguntas, damos por finalizada esta reunión. Yo también te dejo mi nombre para la asistencia. Sí, pero no hace falta porque ya te notamos. No, bueno. Muchas gracias a los doctores que participaron. Muchas gracias por la invitación.